Muchas gracias, es un gusto estar aquí y poder contribuir en algo a este programa tan interesante, ¿verdad? Vamos a tocar el tema de cáncer gástrico y lo vamos a enfocar, la verdad que es un tema apasionante con sin número de información que nos podría abarcar muchísimo tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de, como habíamos comentado en algún momento, identificar cuáles son los aspectos más importantes que nos ayudan a direccionar tanto al paciente, como comentaban antes, al sistema de salud para un correcto diagnóstico y, por supuesto, la dirección de esos pacientes, la familia y también del personal médico para que no se diluyan, no se pierdan y el tratamiento sea un poco más directo, más preciso y más a tiempo, porque en cáncer gástrico la detección temprana es uno de los pilares fundamentales para intentar el proceso curativo. Siguiente, por favor. El cáncer gástrico básicamente es un término muy general, pero denomina a cualquier tumor maligno que surge de las células de alguna de las capas del estómago. La mayoría de los cánceres se originan en la mucosa. La mucosa es la capa más interna del estómago, que tiene 3 porciones, se divide en fondo, en cuerpo y en antro. Son 3 porciones del estómago. La mucosa es básicamente donde se origina el proceso de absorción y donde se origina además la secreción de sustancias que el estómago produce. El estómago, por ejemplo, produce ácido clorhídrico, que es fundamental en el proceso digestivo. Produce gastrina, que es la que estimula a las células para producir el ácido. Produce también un factor que se llama factor intrínseco, que es esencial en la absorción de la vitamina B12. Entonces, la mayoría de los tumores, los cánceres, se originan en la mucosa, ¿verdad? El que ya dijimos, adenocarcinoma es el 90%. Y hay otros tipos histológicos mucho más raros, casi en el orden que ustedes los ven aquí. Es el orden en que se van presentando los linfomas, los sarcomas. Hay unos tumores del sistema estromal ahora que se han visto con más frecuencia. Y la diferencia con estos tumores es que responden bastante bien a la terapia no quirúrgica. Los tumores neuroendocrinos y los melanomas, que son muy raros. Eso es rarísimo, se convierten en casos de estudio o de publicación especial. ¿Siguiente? Hablamos un poco de la epidemiología, pues Argentina, como estábamos oyendo la doctora antes, y Chile, por ejemplo, en el cono sur, uno de los países que tienen una más alta incidencia de cáncer gástrico. A nivel mundial, es el quinto cáncer más frecuente. En el año 2018 se detectaron 1.033.701 casos nuevos, lo que representa más o menos un 5.7% del total de cánceres. No es una cifra que se pueda despreciar, por supuesto. Más de la mitad de todos los tumores se concentran quizá en el país con más incidencia de cáncer de estómago, es Japón, Corea y China, especialmente en Japón. Y como mencionamos ya, también es un cáncer común en Sudamérica, en Europa del Este y algunos países del Oriente Medio. Singularmente, los países occidentales como Estados Unidos, Canadá, tienen una menor incidencia de cáncer gástrico. En esos países lo que más se mira actualmente es cáncer de colon. Ha habido digamos, una incidencia inversa en lo que es en los tumores digestivos, más colon que estómago. Pareciera un cáncer que está más relacionado con la pobreza, con los grupos sociales con más pobreza. En Guatemala, la tasa de mortalidad por cáncer gástrico es alrededor del 12%, que es bastante, es muy importante. Y los cánceres de estómago se han duplicado en los países, como en Guatemala, por ejemplo, países en subdesarrollo, durante los últimos 10 años. Bien.
El 6% es el porcentaje de casos atendidos en los dos grandes hospitales públicos en Guatemala. Los dos hospitales públicos en Guatemala es el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios como hospital de referencia. Por supuesto que hay hospitales públicos provinciales, como mencionaba la doctora, aquí les llamamos departamentos, ¿verdad? Hay 23 departamentos. En ellos, los hospitales públicos no son hospitales de referencia y se supone que son hospitales de tercer nivel donde se atienden casos ya de cáncer o enfermedades especializadas que requieren tratamiento especializado. Sin embargo, la logística y la infraestructura de los hospitales en Guatemala, en la provincia, no es buena. Por lo tanto, los dos grandes hospitales, el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios, se convierten en los hospitales de referencia. Hay un hospital también, 2 o 3 hospitales de referencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es la Seguridad Social. Eso no lo estamos incluyendo aquí, pero debe ser muy parecido la incidencia que estamos presentando. Y la mortalidad se mide el total de pacientes presentados que fallecen en un tiempo determinado, es alrededor del 7%. Es el causante de mayor mortalidad por cáncer en Guatemala al año 2019. Uno de los grandes problemas en nuestro país es el subregistro. No hay un registro estadístico adecuado y los datos que tenemos pues van atrasados 2, 3, hasta 5 años. Pero aquí tenemos un dato en Guatemala que es muy importante, que al 2019 fue el causante de mayor mortalidad. Siguiente, por favor. Hablamos un poco del riesgo porque cuando tenemos que entender por qué se desarrolla cáncer gástrico, tenemos que enfocarnos en los grupos etarios más afectados. Se ve especialmente arriba de los 50 años, pero sobre todo en la 7ª década de la vida. Sin embargo, en la actualidad hemos visto ya casos de cáncer en gente muy joven, incluso pacientes de 18, 20, 30 años. Probablemente debe ser como una opinión subjetiva relacionado a los cambios alimenticios que se están dando, los preservantes y una infinidad de cosas que vamos a platicar un poco más, que son la causa del cáncer gástrico. Pero debemos enfocarnos especialmente cuando hablemos un poco de los síntomas y los signos de la enfermedad en esos pacientes arriba de 50 años y especialmente los que están en la 7ª década de la vida. Siguiente. ¿Cuáles son las causas? Una causa precisa, específica del desarrollo de cáncer de estómago no se conoce. Hay una variedad de factores que pueden desarrollar el cáncer. Factores nutricionales son uno de los más fuertes, los más estudiados. Las dietas muy ricas en sal, salazones ponemos aquí, y los ahumados. Se supone que cuando la gente consume alimentos con mucha sal, por ejemplo, eso sucede en países asiáticos, ¿verdad? Donde preservan el pescado, la carne con sal y los alimentos ahumados. Aquí hay un término muy importante, es que cuando uno usualmente, todo lo hacemos en todas partes del mundo, hacemos un asado, la carne asada, como la llamamos aquí, esa grasa de la carne que cae sobre las brasas genera esos elementos ahumados, ¿verdad? Y entonces eso favorece el desarrollo de cáncer gástrico. No se sabe exactamente cuál es la etiología, aunque sí se conoce, pero es un tema que no nos incumbe en este momento, pues es una explicación fisiopatológica muy extensa. En Japón, por ejemplo, Corea y China son los que consumen estos alimentos salitrados y ahumados, las nitrosaminas que se generan de esa combustión de la grasa, las sociedades que tienen un bajo consumo en frutas y verduras frescas. En nuestro país, por ejemplo, a pesar de que es un país con una multitud de
frutas y verduras, no hay una cultura tan extensa en el consumo de frutas y verduras. Es algo con lo que se trabaja frecuentemente, pero no es una cultura muy establecida. Lo que ya mencionamos, las concentraciones altas de nitratos en los alimentos contribuyen a la aparición del cáncer gástrico. Hay otros factores ambientales, por ejemplo, los preservantes. Ustedes saben que se utiliza un sinnúmero de preservantes en los alimentos enlatados, todos los que están en empaques especiales, la falta de refrigeración de los alimentos, las aguas en mal estado, sobre todo en países subdesarrollados, o aquellas que tienen altas concentraciones de nitratos, o la presencia de Helicobacter pylori. En Guatemala, en una región del oriente, se cree que la cantidad de metales en el suelo y en el agua puede ser un factor contribuyente, porque la mayoría de casos de cáncer gástrico se derivan de las regiones del oriente, Guatemala, Jutiapa, Jalapa, en esa área. Y el Helicobacter pylori, que ha sido ampliamente estudiado, también puede ser un microorganismo que genera una posibilidad de cáncer, porque el Helicobacter, que es muy frecuente, se aloja dentro de la mucosa del estómago, genera cambios inflamatorios importantes. En primer lugar, los pacientes pueden desarrollar gastritis. La gastritis se define básicamente como una inflamación de la mucosa y puede desarrollar también a largo plazo una úlcera en la mucosa del estómago. Para que el Helicobacter pylori desarrolle cáncer, pues será muchos años de tenerlo. El problema con el Helicobacter en nuestros países es que hay más de 500 cepas diferentes de Helicobacter, entonces uno trata a un paciente con Helicobacter, pero países donde estamos acostumbrados al consumo de alimentos en la calle, hot dogs, venden toda clase de comida en la calle que no están lo mejor preparados, puede ser que nos tratemos Helicobacter en un tiempo y quizá un mes, 2 meses, si consumimos alimentos en la calle, aún en los mismos restaurantes, podríamos reinfectarnos de Helicobacter. Siguiente, por favor. El tabaco, sin duda, es un factor altamente determinante del riesgo de desarrollar cáncer, no solo de estómago, cáncer de orofaringe, de lengua, de labio, de pulmón. Y cuando se asocia el consumo de tabaco a alcohol, es una práctica altamente frecuente, por lo menos en Guatemala y en países donde hay alto consumo de alcohol, puede generar también cáncer. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente fumador, alcohólico, pues tenemos que considerar que si es de larga data, tiene un factor alto para desarrollar cáncer. Hay algunas enfermedades o condiciones predisponentes para desarrollar cáncer, y una de esas es la cirugía gástrica previa. La cirugía gástrica en Guatemala no es tan frecuente, es mucho más frecuente en países como Chile, Argentina, en Sudamérica. Y para que se desarrolle un tumor en el remanente gástrico, es decir, en el fragmento de estómago que quedó después de la cirugía, deben transcurrir muchos años. Es lo que se llama el muñón gástrico, ¿verdad? Muñón, como cuando se habla de una amputación, es el fragmento de estómago que queda, y esto suele ser superior a 10 o 15 años. Entonces, lo que se ha especulado es que el reflujo de bilis que se produce en la cirugía gástrica puede generar una gastritis alcalina crónica, porque la bilis es de un pH alcalino y el estómago no está preparado para recibir una sustancia alcalina. Eso podría generar el desarrollo de inflamación, y la inflamación generar un paso que se llama metaplasia, es decir, hay un sobrecrecimiento de las células de la mucosa, y esto generar displasia. En algunos lugares, la displasia, como en Japón, se considera ya el inicio del cáncer o un cáncer temprano. En lugares como Estados Unidos se sigue considerando como displasia
displasia como un factor precancerígeno. Y la gastritis crónica atrófica, que es lo que ocurre en pacientes que conforme van creciendo, a mayor edad, mayor posibilidad de que la mucosa del estómago se atrofie, como muchas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, conforme vamos creciendo, tenemos atrofia muscular. Entonces, este podría ser un factor que genere que las células se transformaran en cáncer. Siguiente. Hay una entidad rara también que se llama anemia perniciosa. Es un tipo especial de anemia que aumenta el riesgo de cáncer unas 20 veces. Si nosotros detectáramos un paciente con diagnóstico clínico y de laboratorio de anemia perniciosa, deberíamos considerar que tiene una alta posibilidad de desarrollar cáncer gástrico. Hay una entidad que son los pólipos gástricos. Pólipos gástricos también hay dos tipos. Si uno detecta un paciente con pólipo gástrico, ya sea en un área de clasificación o en una clínica de medicina interna, debe considerar primero el tipo de pólipo y segundo, ese paciente debe seguirse con más detalle. Son pacientes que deben entrar a un programa de diagnóstico o de estudios por lo menos cada año para saber si alguno de esos pólipos degeneran a cáncer. Hay dos tipos. El pólipo hiperplásico. Hiperplasia significa nada más que el crecimiento acelerado de células normales. Ese pólipo hiperplásico, el riesgo de que se desarrolle cáncer es extremadamente bajo, pero hay pólipos que sí son derivados no de un crecimiento inflamatorio, sino de un desorden en el crecimiento de las células que se llaman pólipos adenomatosos. Si hay una entidad que se llama poliposis familiar. Hemos visto incluso pacientes, es impresionante ver un paciente con un estómago que tiene más de 300 pólipos, casi es la mucosa totalmente tapizada por pólipos. En estos casos, el riesgo de que se desarrolle cáncer o se malignice uno de esos pólipos es muy alto. Son pacientes complejos, pero lo importante es saber, cualquier paciente con pólipos gástricos es un paciente que debe entrar a un programa de detección cada año de cáncer, ¿verdad? Para prevenir que no desarrolle, o si lo desarrolla, que sea en etapa temprana. Y lo que mencionamos ya antes, la infección por Helicobacter pylori, es una bacteria que ya lo dijimos, causa gastritis crónica, primero gastritis aguda, gastritis crónica, y puede desarrollar un paciente úlceras. Es bien importante diferenciar entre la úlcera benigna, con el advenimiento hace muchos años de lo que se llaman los inhibidores de bomba. Son los medicamentos que actualmente se utilizan para el tratamiento de úlceras, de gastritis, de reflujo. El aparecimiento de úlceras benignas se redujo casi a cero. Digamos, 30 años atrás se hacía cirugía para úlceras benignas, úlceras del duodeno, úlceras gástricas, porque se buscaban alternativas de disminuir la secreción de ácido en el estómago a través de un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, el advenimiento de estos medicamentos que reduce la producción de ácido en el estómago ha originado una casi ausencia total de úlceras benignas. Por lo tanto, si nosotros conocemos de un paciente, que es muy frecuente que ellos nos digan, hay pacientes que se presentan con uno y le dicen, mire, yo padezco de úlcera gástrica, como si la úlcera fuera un proceso incurable. En realidad, la úlcera y la gastritis pueden curarse con un tratamiento de corto a mediano plazo, pero esos pacientes hay que ponerles atención porque podrían estuvieran cursando con una úlcera no benigna, sino ya una úlcera de origen cancerígeno. Siguiente. Hay factores genéticos que realmente no se puede profundizar en la detección
de manera tan fácil. Los tests para determinar si es un cáncer de origen genético son muy complejos. En nuestro país no existe la tecnología para estudiar a profundidad. Probablemente países como Estados Unidos y Japón sí lo hacen. Hay un síndrome que yo no he visto hasta el momento ningún caso de síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, pero si encontramos a un familiar o a una persona que mencione que puede tener este síndrome, pues hay que incluir a todo el grupo de la familia para detección temprana de cáncer. No es frecuente, en realidad, como les digo, yo nunca he visto un caso, pero hay algo que me nace decirles en este momento. Al paciente hay que ofrecerle una amplia información de lo que está padeciendo. Yo me topo frecuentemente en el servicio de cirugía del hospital público donde laboro, con pacientes que han sido operados previamente o han sido tratados por una enfermedad. El paciente no conoce ni su diagnóstico, no recuerda el nombre del médico, no recuerda el resultado de una biopsia, por ejemplo, y no recuerdan el tratamiento. La razón no es precisamente por falta de conocimiento de las personas o falta de cultura, sino básicamente se genera porque la información que los médicos proporcionan a los pacientes es muy escasa, es muy vaga. Entonces, algunos médicos ni siquiera quieren dar su nombre cuando hacen algún tipo de cirugía o tratamiento médico en los pacientes. Entonces, ese es un factor muy importante. Hay otros factores familiares, pero como les digo, es muy raro ver pacientes que tengan una herencia genética directa, pero puede suceder. Entonces, lo que les mencionaba antes, hay que detectar esos grupos familiares para que todos los miembros de esa familia puedan ser incluidos en un programa de screening que ya vamos a mencionar después qué es. Siguiente. Esta es, digamos, la parte más importante en cuanto a, digamos, me parece a mí en el tema de navegación de pacientes, el redireccionamiento de los pacientes en los sistemas de salud en los hospitales. El problema del cáncer gástrico es que no es, por ejemplo, lo vamos a comparar con los cálculos en la vesícula. Los pacientes que tienen cálculos en la vesícula en general desarrollan síntomas muy precisos y muy específicos que son fácilmente detectables y que orientan el pensamiento del médico, del personal de enfermería o de los mismos estudiantes hacia la presencia de cálculos. Es muy sencillo el diagnóstico, se puede realizar con ultrasonido y entonces esos pacientes se detectan fácilmente, se tratan rápidamente y se resuelve el problema. El problema del cáncer gástrico es que, como todo cáncer, es un problema de crecimiento muy lento. Entonces, cuando los pacientes se presentan a los hospitales con síntomas muy específicos de cáncer de estómago, es en estadios muy avanzados. El paciente en general no tiene síntomas hasta fases avanzadas. Por ejemplo, son muy vagos e inespecíficos, náusea, falta de apetito, los pacientes refieren a alguna molestia de dolor en lo que aquí llamamos la boca del estómago, lo que se llama el epigastrio, pero son síntomas muy generales. Algunos se presentan diciendo que padecen de gastritis. Entonces, en fase temprana no hay un listado que nos diga si cumple los 10 criterios o si tiene 8 positivos, es cáncer de estómago. Aquí hay otros más frecuentes: indigestión. El paciente puede perder peso, que no sabemos si es porque no se alimenta bien o porque en realidad tiene un problema de molestia gástrica, dolor abdominal en la parte superior, cambios en el ritmo intestinal, ya lo mencionamos, pérdida del apetito, y lo que sí puede orientar un poquito más a la presencia de un tumor digestivo, que puede ser estómago, intestino delgado, intestino grueso o esófago, es la hemorragia. Y la hemorragia puede ser varios tipos.
hay algo que sí hay que considerar, sobre todo en hombres y en mujeres, cuando la causa de la anemia no está condicionada por pérdidas secundarias a pérdidas a través del útero, ¿verdad? En casos de trastornos de la matriz. La siguiente. Hay varios tipos. Uno se llama hematemesis. Eso es el paciente que se presenta con vómito con sangre roja. El paciente describe haber vomitado, puede ser desde una pequeña cantidad hasta un vaso o hasta una cantidad extensa de sangre roja. Esto puede ser porque el tumor en el estómago se ve en etapas avanzadas también o etapas tempranas. El tumor en el estómago se ulcera, se rompe uno de los vasos sanguíneos, se acumula sangre en el estómago y el estómago no tolera tener sangre ahí, entonces la expulsa. El otro es el vómito en chingaste de café. Es como el desecho del café, le ponemos a hervir. Es exactamente, se mira igual. Y el otro es lo que se llama melena. Son heces negras, como la hiel, heces con sangre que están ya mezcladas con, la sangre se mezcla con las heces, por eso se miran heces muy oscuras, negras. O la hematoquesia, que es diferente a la hematemesis, que es cuando el paciente defecan con sangre roja, ¿verdad? Y otro muy importante es las pérdidas ocultas. Esto es sí es un test más de screening en pacientes con problemas digestivos. Se hace un guayaco en heces, se llama, o sangre oculta en heces, y eso nos sugiere que algo en el tubo digestivo está sangrando y que puede ser condicionado por una úlcera, un cáncer, especialmente estómago o colon. Cuando el paciente se presenta con náusea y vómitos o una sensación de plenitud, eso quiere decir que pues, el paciente antes comía un plato normal de comida y ahora puede comer solo un tercio o la mitad porque se llena muy rápido. Ese es un signo muy característico de cáncer de estómago porque el tumor ha crecido tanto que ha reducido el espacio intragástrico a un tercio o a la mitad de lo que normalmente puede hacer. Ya lo explicamos, por falta de extensión de la pared gástrica. El otro es pacientes ya en estados avanzados, lo que se llama ascitis. Vemos pacientes que tienen el abdomen muy grande, que es básicamente están con una cantidad extensa de líquido porque el tumor genera un proceso inflamatorio que permite el paso del líquido fuera del intestino, del estómago o el colon hacia la cavidad del abdomen y se presenta con líquido. Esto se ve especialmente en los pacientes cirróticos, pero se puede ver en un estado avanzado de cáncer gástrico. Pacientes también pueden presentarse con cansancio y hay otras cosas, pero aquí es donde la parte, digamos, nos orienta más a conocer si un paciente puede tener un problema de un tumor digestivo. Siguiente. El diagnóstico es básicamente la historia, un poco de lo que ya hablamos. La exploración física en realidad aporta una información poco valiosa porque el tumor no suele crecer como un tumor de mama hacia afuera, entonces no se suele tocar, no se suele palpar. Hay que poner atención a los antecedentes familiares y personales, los síntomas que ya mencionamos y la situación general del paciente. Los exámenes generales de sangre, el que más nos ayuda es para detectar anemia a través de un hemograma, la medición de la hemoglobina y el hematocrito. Siguiente. El gol estándar en detección de cáncer de estómago es la endoscopía digestiva alta con biopsias. En Japón, por ejemplo, donde yo estuve, si hacen el estudio con un doble medio contraste, es decir, vas a entregar al paciente bario y introducen unas cápsulas como el Alka-Seltzer que genera gas, entonces le toman radiografías y generan una radiografía con doble medio contraste que muestra con bastante detalle la mucosa del estómago. Sin embargo, se necesita una amplia experiencia con este tipo de estudios. En Guatemala, en realidad,
No hay una gran experiencia con esto. Los radiólogos no lo hacen extensamente. Por eso no se utiliza de manera amplia. La endoscopía digestiva alta sí. Cualquiera de esos pacientes del que mencionamos, con todos esos signos que tenemos, debería ser redireccionado a la unidad de gastroenterología o cirugía para una endoscopía donde deben tomarse por lo menos más de 5 biopsias dependiendo del hallazgo. Los tumores se pueden clasificar según se mira en una endoscopía como un pólipo, que es un crecimiento como una carnosidad, podría llamarse. Algunos tienen aspecto, le decimos nosotros, de coliflor, como ver una coliflor dentro del estómago a través de la mucosa. El que está ulcerado, el que se ulcera, pero además se extiende a los bordes de la úlcera. El otro que se llama linitis plástica es cuando el tumor del estómago abarca toda la mucosa, se extiende a todo el estómago, se ve el estómago acartonado. Y el 5 es cuando no puede clasificarse porque tiene alguno de los 4 componentes anteriores que mencionamos. Siguiente. Hay otros estudios que nos ayudan a determinar el diagnóstico y el grado de avance del tumor. El ultrasonido endoscópico, que no hay en Guatemala. No lo contamos con eso. En países como Japón, en el cono sur sí lo hace. Eso nos determina la profundidad del tumor, es decir, hasta dónde se ha extendido desde la mucosa hacia afuera. El ultrasonido convencional abdominal sí nos ayuda para ver si el tumor se ha extendido a otros órganos. El cáncer gástrico suele extenderse a los órganos vecinos, al hígado, a las vías biliares, a la vesícula, al vaso, al esófago. Y la tomografía axial computarizada sí es de gran utilidad para determinar si hay ganglios que afecten, que estén tomados por el tumor, toda una cadena ganglionar. Los ganglios son los que permiten que se derive los desechos del proceso digestivo a través de la linfa. Y los marcadores tumorales no son tan específicos, son exámenes en sangre que nos pueden orientar. Siguiente. Más del 95% de los cánceres ya mencionamos son adenocarcinomas. Por un crecimiento desordenado, el cáncer es un crecimiento desordenado, descontrolado y amorfo de las células de la mucosa del estómago. Cuando están bien parecidos al estómago se llaman bien diferenciado. Y cuando el tumor ha perdido esa arquitectura normal se llama indiferenciado. En general, los cánceres gástricos, una clasificación mundial, pueden dividirse en intestinal, es decir, el que se parece mucho a las células del estómago, y el difuso, que es el que ya no se parece en nada. Esto nos sirve para determinar el grado de pronóstico de un paciente. El intestinal, que es más parecido a la arquitectura, tiene mejor pronóstico, y el difuso tiene un peor pronóstico. Siguiente. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, bien y moderadamente diferenciado, que corresponde al intestinal, el pobremente diferenciado o indiferenciado, que corresponde al difuso, lo que mencionamos antes. Siguiente. De ahí están los que ya mencionamos: linfomas, sarcomas, los GIST, que son ya más frecuentes actualmente, los neuroendocrinos y los melanomas. Son entidades diferentes al adenocarcinoma gástrico y por eso su diagnóstico y tratamiento son diferentes. Siguiente. Un tumor gástrico hay que darle su estadio o el estadiaje. El estadio 0 o el carcinoma in situ es el que empieza. Esa es la etapa más inicial. No infiltra más capas del estómago y no invade los ganglios linfáticos. Como ustedes ven aquí, el estadio 1 invade la capa más profunda de la mucosa, solo la lámina propia, sin afectar ganglios linfáticos. Eso puede ser el estadio 1A y puede afectar de 1 a 6 ganglios, que sería el 1B. O puede invadir la capa muscular, que es la siguiente capa del estómago,
sin metástasis a distancia. La sobrevida del cáncer en situ o el tipo 1 de la clasificación japonesa es más del 90% a 5 años. La sobrevivencia del cáncer se mide como cuántos pacientes de 100 sobreviven más de 5 años, ya sea tratados o no tratados. La sobrevida del temprano es del mayor del 90%. Siguiente. Y mientras luego van avanzando un poco más, los estadios 2 y 3 son intermedios que ya alcanzan la capa más externa del estómago que se llama serosa. Pueden haber ganglios afectados, mientras que el estadio 4 es la más avanzada. Este estadio 4 ya avanza a la capa más externa del estómago y tiene metástasis de distancia, como mencionamos. Especialmente invade de forma local hígado, vía biliar, esófago, intestino, peritoneo, pero también puede dar metástasis a pulmón, huesos, ovarios y ganglios alejados del estómago. Hay un componente especial cuando invade el ovario, el tumor del estómago, que se llama tumor de Kuchen. Ya mencionamos la supervivencia, más del 90% en estadio temprano, y en el estadio 4, la sobrevida a 5 años es menor del 10%. Siguiente. Tratamiento, vamos a ir un poco más rápido en esto. La decisión terapéutica se va a basar en base al estadio del paciente. En general, el tratamiento del cáncer de estómago es quirúrgico, sumado a lo que se llama la quimioterapia neoadyuvante, que es antes de la cirugía, o la terapia adyuvante, que es después de la cirugía. En algunas ocasiones se puede asociar a radioterapia, pero los estudios han demostrado que es más efectivo cuando se utiliza quimioterapia con radioterapia combinadas. Sin embargo, la respuesta a la quimio y radioterapia en los pacientes es muy difícil porque es un tratamiento muy agresivo que evidentemente puede generar más complicaciones y en algunos casos problemas peores a los que el mismo tumor genera. Bien. Ya mencionamos, hay algunos en Japón, por ejemplo, ya en países desarrollados, la resección endoscópica de los tumores tempranos es muy sencilla, es decir, de etapa temprana que mencionamos. Esto se hace, solo se reseca la mucosa a través de la endoscopía digestiva alta, ¿verdad? Y en algunos casos se puede hacer la resección en cuña de una parte del estómago, pero en general lo que más se utiliza es la cirugía resectiva, es decir, cortar el segmento afectado del estómago, que puede ser el fondo, el cuerpo, el antro, con márgenes amplios, y la retirada también de los ganglios linfáticos. Eso es el intento curativo. Entre más temprano se detecta el cáncer de estómago, es más fácil realizar una cirugía curativa. En los que ya mencionamos que son tumores avanzados, solo puede en la mayoría hacerse tratamiento paliativo, es decir, con una resección parcial o total del tumor, pero sin poderlo curar porque queda tumor o células cancerígenas periféricas al sitio de la resección. O en algunos casos lo único que se puede hacer es derivar, es decir, como el estómago está obstruido en su paso normal hacia el duodeno, hacer una conexión en otro lugar de intestino para que el paciente exclusivamente pueda comer y pueda mejorar su calidad de vida. Siguiente. La radioterapia, ya hablamos un poco de eso, no está ampliamente demostrado que pueda curar al paciente. Se utiliza sobre todo como un intento paliativo o como un intento adyuvante a la quimioterapia para tratar estos tumores. Puede usarse como tratamiento complementario después de la cirugía. Eso se llama radioterapia adyuvante. No se utiliza en general neoadyuvante como tratamiento antes de la cirugía, ¿verdad? Y realmente
La decisión de usar quimioterapia debe ser a través de un comité multidisciplinario, es decir, el gastroenterólogo, el médico internista, el radioterapeuta y el oncólogo, por supuesto, para seleccionar el tratamiento más favorable. En general, lo que se intenta en los pacientes con cáncer gástrico es el diagnóstico temprano. Siguiente. Pasemos a la siguiente. Estoy hablando un poquito más no, es un poco más específico de la quimioterapia. Algunos cáncer metastásicos están indicados los anticuerpos monoclonales, como el trastuzumab, si son tumores ER2 positivos, o el ramucirumab, pero en general los resultados no son concluyentes y no son muy satisfactorios. Siguiente. Y por último, algo que es muy importante es la prevención. Las estrategias para la prevención del desarrollo de un cáncer gástrico: alto consumo de vegetales y frutas frescas, bajo consumo de alimentos altos en sal y ahumados, adecuada conservación de los alimentos, no fumar, no alcohol, manejar la infección por Helicobacter pylori, peso corporal adecuado, el ejercicio que es tan importante, y el seguimiento en pacientes con síndromes hereditarios que son muy raros. Siguiente. Para terminar, screening se llama el proceso donde se realiza en general en masa estudios para determinar diagnóstico de cáncer temprano. En Guatemala no tenemos un sistema de screening porque no es posible por el sistema de salud y porque la incidencia de cáncer gástrico, a pesar de que es alta, no es significativa. Donde hacen un proceso de screening frecuentes en Japón y Corea, ahí hacen endoscopía tempranamente o el estudio con doble medio contraste que les mencioné. Lo que sí es que los pacientes que tienen sintomatología digestiva deberían de ir a una endoscopía para poder hacer un diagnóstico temprano. No mencionamos, pero en los tumores tempranos también se puede hacer tinción con una sustancia especial que nos permite visualizar con mayor detalle el tumor y ofrecerles un tratamiento temprano. Siguiente. Bueno, ahí estamos. Eso, me imagino, si hay alguna duda, pues podemos resolver. Ha sido un gusto poderles compartir. Es un tema muy extenso que tenemos que abordar en el tiempo que hemos tenido, pero espero haberles podido pues orientar en algo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto.